Bueno, vamos a empezar por lo que es la investigación científica. Los generales de la investigación científica. Bueno, la investigación tiene que ver con indagar para descubrir. La investigación tiene como propósito ampliar el conocimiento científico sin perseguir en un principio ninguna aplicación. O sea, lo que es la ciencia aplicada pues, puede también venir después, pero en un principio puede no tener aplicación. La investigación científica pues, también consiste en un proceso ordenado y sistemático del estudio de los fenómenos. Esa sistematización la dan como base los paradigmas de investigación científica. El pensamiento de sistemas viene de uno de esos paradigmas de investigación científica. Dentro de la investigación, en la actualidad, los fenómenos y su contexto tienen complejidad. Y muchas veces oímos esto y ahora escuchamos mucho esta palabra. Pero, ¿qué es complejidad? ¿Qué es algo complejo? ¿Es lo mismo que algo complicado? ¿Cuál es la diferencia entre un fenómeno complejo y un fenómeno complicado? Porque el pensamiento de sistemas nos ayuda a abordar esos fenómenos complejos. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues la complejidad no es un sinónimo de complicación. La complejidad está por un gran número de interrelaciones que se dan en los sistemas y estas interrelaciones son no lineales y el comportamiento de esos sistemas que son complejos no es previsible. Un sistema viviente es un sistema complejo y es a su vez adaptativo y sus funciones expresan de una manera irregular y recursiva su actividad. Y aquí ya entra un concepto que es los fractales que tienen esta forma también de representarse. Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica fragmentada o irregular se repite a diferentes escalas. Y la dimensión métrica del fractal es un número no entero. No vamos a ahondar mucho en esta parte porque posteriormente van a venir otras conferencias en donde se va a puntualizar más al respecto. Pero estamos hablando ya de lo que son los sistemas complejos. Pero si hablamos ya de lo que son los sistemas complejos, primero tenemos también que ver y saber lo que es un sistema. ¿Qué es un sistema? Bueno, pues Ludwig von Bertalanffy, en el siglo pasado, en la década de los 50, generó la teoría general de los sistemas, en donde se dice que un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí con un propósito, algo que en el lenguaje de la ciencia de sistemas, vamos a también hablar al respecto de que el paradigma de investigación sistémico proviene de una ciencia que es ciencia de sistemas o sistémica. Bueno, esta ciencia inicia precisamente con la salida de esta teoría, pero en su desarrollo existen más teorías. Esta es solo la que inicia. Muchas veces cuando nosotros hablamos de pensamiento de sistemas o de sistemas, pensamos en ocasiones en general en teoría de sistemas. Y cuando referimos teoría de sistemas, algunos tienen el conocimiento de la teoría general de sistemas, pero no es la única teoría. Hay ya un gran cúmulo de teorías dentro de esta ciencia, que es precisamente la ciencia de sistemas en habla inglesa o sistémica, en español, así se le conoce.
Y como ciencia tiene un cuerpo de conocimientos con conceptos ya generales, con sus propias teorías y también con un paradigma propio que se trata con una serie de metodologías y modelos. Entonces, cuando hablamos de ingeniería de sistemas, ya no vamos a pensar en que ingeniería de sistemas es computación, no, es la aplicación del cuerpo de conocimientos de la ciencia de sistemas. Y a partir de ello está el paradigma de investigación sistémico. Y de ahí surge el pensamiento de sistemas. Y este pensamiento de sistemas es transdisciplinar. Pero para poder entender lo que es transdisciplinar, primero tenemos que entender otros conceptos. ¿Qué es la multidisciplinariedad? La multidisciplinariedad es el estudio de un fenómeno, de un objeto, de una sola y misma disciplina por varias disciplinas a la vez. Y esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en la filosofía marxista, que puede ser estudiada por la perspectiva cruzada de la filosofía con la administración o la economía. La gran mayoría de nosotros en la carrera hemos visto que se da este estudio, este cruzado. Bueno, eso es multidisciplinariedad. Ahora bien, ¿qué es la interdisciplinariedad? Es la transferencia de métodos de una disciplina a otra. Como ejemplo, los métodos de la física nuclear se han transferido a la medicina para generar nuevos tratamientos contra el cáncer. Y ahora sí, ¿qué es la transdisciplinariedad? Pues es lo que está a la vez entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina. Su finalidad es comprender el mundo presente, pero con el imperativo de generar una unidad en el conocimiento. Esto es muy importante. Y su interés también está por verificar los niveles de realidad que se dan a la vez en el estudio de los fenómenos. Y esto es lo que precisamente se hace con el pensamiento de sistemas. De hecho, hay pues algunos autores que dicen que la sistémica o la ciencia de sistemas es la madre de la transdisciplinariedad, porque se generan este tipo de acciones en el estudio de los fenómenos. Ahora, ya entendemos lo que es transdisciplinar, ya no hay esta confusión y vamos a decir que pues algo que es multidisciplinar es transdisciplinar. Entonces, podemos ahora sí empezar a ver cuál es el universo de estudio del pensamiento sistémico transdisciplinar, ¿no? Sí, el universo es muy amplio, en donde se encuentran fenómenos y problemas que van desde lo físico hasta lo social. Y por ello se interesa en el estudio de la fisiosfera, de la biosfera y de la consciosfera, siempre verificando la tendencia de los sistemas hacia su evolución y hacia su complejificación. La complejificación es un neologismo que propone Teilhard de Chardin, que dice que los sistemas tienden a ser más complejos, pero también más eficaces con su medio ambiente. Recuerden, complejos porque tienen un gran número de interrelaciones no lineales. Y esto nos hace pensar también
en lo que es la estructura epistemológica del conocimiento. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los paradigmas de investigación científica y lo que se conoce como la relación sujeto-objeto. Cuando se estudia un objeto, pues se da una serie de imágenes, ideas, conceptos y definiciones, pero depende mucho de el paradigma que estemos nosotros abordando. Por ejemplo, si nosotros lo abordamos desde el paradigma positivista lógico, la relación sujeto-objeto es que el objeto está determinando al sujeto. Es decir, se van a ver sus características que puedan ser cuantificables. Si lo viéramos nosotros desde el paradigma naturalista, por ejemplo, que es interpretativo, y también sucede lo mismo con el paradigma crítico, pues es al revés, el sujeto determina el objeto, el sujeto es el que va a interpretar las cualidades que tiene ese fenómeno y ese objeto. Y con esta situación de la relación sujeto-objeto, surgen problemas epistemológicos. ¿Cuál es el origen del conocimiento? ¿La razón o la experiencia? El positivismo lógico nos va a decir que la razón, mientras que el naturalismo y el criticismo nos va a decir que la experiencia. Pero si nosotros lo vemos desde una perspectiva sistémica transdisciplinar, va a ser ambas, tanto la razón como la experiencia. Ahora, el objeto determina al sujeto, como es en el positivismo lógico, o el sujeto determina al objeto, como es en los paradigmas interpretativos. Pues igual, la perspectiva sistémico-transdisciplinar dice que ambas. Y de aquí las ideologías sobre el origen del pensamiento y conocimiento que va desde el realismo, el idealismo, con los presocráticos y materialistas modernos, a los platonistas y metafísicos modernos, hacia una síntesis sistémica que se da con el paradigma sistémico de investigación y el pensamiento sistémico transdisciplinar. Entonces, viéndolo nuevamente desde los paradigmas de investigación científica, pues se genera un antagonismo con el paradigma positivista, con lo que es el paradigma naturalista y el crítico. Inclusive lo vemos hasta en las metodologías que tiene cada uno, ¿no? Pues el paradigma positivista pues tiene esa metodología tradicional de la ciencia que nos enseñaron a todos desde la secundaria. Dice que todo empieza con la observación de un fenómeno, generar una hipótesis para posteriormente experimentar y comprobar esa hipótesis y dar los resultados. Algunos inclusive le nombran método científico. Esa es su metodología. Y en el naturalista, pues se tienen las metodologías hermenéuticas, desde el punto de vista de Foucault, de Gadamer, inclusive las contemporáneas como de Bouchot. Son sus metodologías hermenéuticas. Y el crítico, que también es interpretativo y que proviene de la escuela alemana de Jürgen Habermas, en donde él decía que pues, la investigación tiene que aplicarse para llegar a la emancipación del hombre, se tiene precisamente la investigación-acción propuesta por Kurt Lewin y también la metodología etnográfica. ¿Sí? Bueno, pues este antagonismo, viéndolo con el paradigma de investigación sistémico, es algo complementario, o sea, no hay tal antagonismo, sino se genera una complementariedad entre los paradigmas de investigación positivistas y los interpretativos.
Y esto mismo tiene que llevar el pensamiento sistémico transdisciplinar. Bueno, pero dijimos que esto proviene de una ciencia, que es la ciencia de sistemas o sistémica. En la misma, ya habíamos dicho, hay un espacio conceptual y hay una epistemología. Y tiene también una serie de teorías. O sea, la teoría general de sistemas, como dijimos, es la que inició, pero no es la única. Hay muchas teorías que tiene esta ciencia y tiene su propia filosofía. Y, como dijimos, su propio método de investigación científica o paradigma de investigación científica, en donde su tratado se hace a través de las aplicaciones de las metodologías y modelos propios que tiene esta ciencia. Y esto se hace en todo ese campo que habíamos dicho que va desde la fisiosfera, pasando por la biosfera y hasta la conciosfera. Y se genera esta aprehensión vía hermenéutica, fenomenológica, lógica estructural y una reflexión intuitiva, porque se da también una argumentación hipotético-deductiva con falsación incluida e inclusive abductiva también. Como fundamentos epistemológicos, vemos que la ciencia tradicional es el cuerpo de conocimientos teóricos y prácticos sobre una porción de la realidad y un método para obtenerlos. Como ya habíamos dicho, muchas veces nombrado el método científico. Desde el punto de vista de la sistémica, es un cuerpo de conocimientos transdisciplinar que estudia la realidad, en donde fundamentalmente se tiene que establecer una cosmovisión unitaria de esa realidad. Esencialmente, se tiene que llegar a una comprensión de los sistemas manifiestos, abstractos de esa cosmovisión. Distintivamente, se estudia el orden, la complejidad, la coherencia, la coevolución de los sistemas por medio de teorías, modelos, metodologías formales, hermenéuticas, abductivas y fenomenológicas. Y necesariamente, como ya habíamos dicho, se incluye al observador investigador sistemista, es decir, en esa relación sujeto-objeto, tanto el sujeto determina al objeto como el objeto determina al sujeto, porque es un componente integral de los sistemas que se estudian. Entonces, como ciencia también está dentro de lo que es el suprasistema, porque también es una metadisciplina, es decir, sirve de apoyo a otras disciplinas e inclusive a las interdisciplinas. Ahora bien, cuando nosotros lo vemos como paradigmas de investigación científica y dentro de lo que es ya el pensamiento de sistemas transdisciplinar, hay que considerar también la postura que se tiene como tal del paradigma, mientras que el positivismo lógico y también lo que son los paradigmas interpretativos, como el naturalismo, como el crítico, tienen una postura antropocéntrica. El paradigma de investigación sistémico tiene una postura geocéntrica, es decir, que tiene que ver y estudiar a los sistemas, sí, de actividad humana donde está el hombre, pero en armonía con su contexto, con su medio ambiente. Y esto tiene que ver ya
con ese pensamiento sistémico tradicional, cuyos objetivos son investigar isomorfias y desarrollo de modelos, investigar también las estructuras y las funciones, generar autopoiesis. El autopoiesis es una de las teorías más importantes también de la ciencia del sistema, que de alguna manera sirve o nos dice que todos los sistemas tienen capacidad de autorregeneración. Esta teoría fue también propuesta en el siglo pasado por Maturana y Varela, Francisco Maturana y Humberto Varela. Pero es una de las teorías, hay muchas teorías. Otro objetivo es evolución y complejificación, con también la concientización y también verificar que esté el observador y lo observado. Si nosotros lo llevamos a nivel ya de ciencia, estos objetivos del pensamiento sistémico transdisciplinar tienen que incrustarse en este objetivo de la sistémica, que es mejorar la calidad de vida vía clasificar, explicar, interpretar, predecir, intervenir y reflexionar para diseñar y mejorar sistemas complejos. Y además, dentro de todo este espacio, otra vez recordémoslo, fisiosfera, biosfera y conciosfera. Cuando nosotros estamos con el pensamiento sistémico transdisciplinar, no podemos dejar de lado ni lo que es el paradigma de investigación sistémico, ni la ciencia de sistemas o la sistémica, porque está inmerso en el mismo. Y para poder nosotros cambiar nuestra forma de ver las cosas, que precisamente tienen que ver con lo que es este pensamiento sistémico, necesitamos conocer los conceptos de la ciencia de sistemas y también sus teorías, para después poder entender sus modelos y sus metodologías. Si nosotros tratamos de manera sintética de explicar lo que es el paradigma de investigación sistémico, podríamos decir que es aquel que genera una síntesis dialéctica entre los paradigmas positivistas y los paradigmas interpretativos, viéndolos no como opuestos, sino como complementarios. En adición, no solo se va a encargar de tratar de comprender los fenómenos, sino además tendrá que generar acciones para transformar la realidad. Eso tiene que estar siempre presente en el pensamiento sistémico transdisciplinar. O sea, no basta solo con tratar de entender o comprender el fenómeno. No, hay que estudiarlo, sí, de manera integral, con todos esos conceptos, teorías y metodologías, pero siempre tratando de transformar la realidad para mejorar las condiciones de vida. Y recuérdenlo, de una manera o con una postura geocéntrica, en armonía, el hombre con su medio ambiente. En un genérico, en lo que son sus metodologías y modelos, podemos decir que las mismas tratan de abordar el fenómeno dentro de un marco de evidencia pura. Tiene que haber datos reales. Cuando se aplican también hay que despojarse, hay que renunciar en la conciencia a todos los presupuestos, intereses, deseos
acerca del fenómeno, recordando que la preexplicación nos puede llevar a la reducción. Y es lo que se trata de evitar aquí, el reduccionismo. Mientras nos hemos nosotros enfocado mucho en analizar y en que ese análisis pues, nos han enseñado que hay que separar las cosas para poderlos entender, con el pensamiento sistémico transdisciplinar, al contrario, hay que sintetizar, o sea, hay que generar una síntesis para tratar de evitar ese reduccionismo. Lo dado no debe de ser preexplicado, también porque se debe de mantener la neutralidad en la investigación. Y algo aquí muy importante, interpretar las relaciones entre las partes del objeto de estudio. Muchas veces, cuando decimos que aplicamos el pensamiento sistémico, tratamos de comprender las partes y nos olvidamos de las relaciones, cuando estas muchas veces son más importantes que los propios componentes del sistema, las relaciones. Por eso es muy importante interpretar esas relaciones. Hay que realizar una síntesis, dilucidatoria de lo que distingue al fenómeno bajo estudio. Y esto se hace, vuelvo a repetir, es un genérico del desarrollo de los modelos y las metodologías sistémicas con una autopregunta. ¿Qué hace el sistema? Fundamentalmente, esencialmente, necesariamente y distintivamente. Y luego, ¿cómo hace lo que hace el sistema? También viendo estos 4 aspectos. Y luego también, ¿con qué lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Dónde? ¿Cuándo lo hace? Etcétera. Pero fundamentalmente, esencialmente, necesariamente y distintivamente. Esto es lo que se tiene en general en el desarrollo de esas metodologías y modelos sistémicos. Además de que en lo que es la ciencia de sistemas y en lo que es el tratado del método paradigma de investigación sistémico con las metodologías y modelos, además de ellas mismas, se tiene lo que se conoce como metametodologías, es decir, herramientas que sirven para estudiar las metodologías y que a su vez sirven para seleccionar de manera fundamentada el enfoque de la metodología o modelo a utilizar dependiendo del tipo de sistema y de esa cosmovisión que puedan tener los participantes. Aquí también como ejemplo, no vamos a ahondar mucho porque también viene después en otra conferencia, tenemos lo que es la metametodología de intervención total de sistemas, con 2 de sus matrices más importantes, lo que es la matriz contexto-problema y también el sistema de metodologías de sistemas. Entonces, dependiendo de qué sistema se tenga, simple o complejo, ya subimos lo que es un sistema complejo, ¿verdad? Los que tienen un gran número de interrelaciones no lineales. Y pues bueno, aquí también cabe decir que todos los sistemas donde esté presente el hombre, los sistemas de actividad humana, son complejos, todos. Entonces, bueno, dependiendo del tipo de sistema y de esa cosmovisión que se tenga, esa perspectiva que haya dentro de los participantes que están en el mismo sistema, va a ser el cuadrante en donde vamos a encontrar el enfoque. De aquí pues vemos que dentro de lo unitario podemos encontrar
En los sistemas simples, el pensamiento de sistemas duro, y en los sistemas complejos, la dinámica del sistema, la teoría de la complejidad, la cibernética organizacional. Y cuando es pluralista, pues tenemos el enfoque de sistemas suaves. Y si es coercitivo, los sistemas emancipatorios y los sistemas postmodernos. Hay veces que los sistemas y también sus participantes pues no caen exactamente en uno, sino está fluctuando entre uno y otro. Y es precisamente en donde también se da la complementariedad entre los modelos y las metodologías de la ciencia de sistemas. Aquí, por ejemplo, vemos esa complementariedad entre la metodología de sistemas suaves que generó Peter Checkland y el modelo de sistemas viables que diseñó Staffordville. Es una complementariedad para un sistema que tenga ese tipo de características. Muy bien. El pensamiento sistémico, el pensamiento de sistemas transdisciplinar, tiene también un sistema de valores. Eso lo conocemos como sistema axiológico, el cual es construir conocimientos aplicando modelos y metodologías de tal manera que la praxis pueda elevarse a norma de observancia universal y contribuya a la evolución del hombre en armonía con su medio ambiente. Como les había comentado, la postura es geocéntrica, por eso tiene que venir siempre ligada esta armonía del hombre con su medio ambiente. Como conclusión, para la investigación actual hay que verificar el contexto. Y el contexto, así como las series de fenómenos que se presentan en la actualidad, pues son en su gran mayoría complejos. Y por ende, hay que tratar de gestionar esa complejidad para poder abordar esos fenómenos, esos problemas, e insisto, no solo tratando solo de comprenderlos, no, sino generar acciones que transformen y mejoren esa realidad. En este tipo ya de alcance que tiene el pensamiento de sistemas transdisciplinar, pues hay una limitación de los paradigmas positivistas interpretativos. Desde la parte de la postura que tienen antropocéntrica, pero también por la forma en la que se abordan las investigaciones. ¿Sí? Muchas veces en ellos, pues, lo que más importa es tratar de comprender el fenómeno, y pues si nosotros tenemos este pensamiento sistémico transdisciplinar, no nos podemos quedar ahí. Entonces, hay limitaciones en estos paradigmas positivistas e interpretativos. Por eso decimos que la investigación de fenómenos complejos implica reconocer nuevos tipos de problemas y de fenómenos, así como de objetos científicos, en donde pues, están fenómenos que son caóticos, está la existencia de las lógicas que no son clásicas, fenómenos de alta incertidumbre y dificultad de predicción. Bueno, todos pudimos ver estos fenómenos ahora que se presentó la pandemia con el COVID-19. Fenómenos que eran complejos pasaron a convertirse en caóticos, en donde la lógica estructural pues quedó superada, ¿no? Y pues quizás con una de las herramientas también de inicio formal de la ciencia de sistemas, pues, empezó a tratar de comprender, ¿no? La lógica difusa de este tipo de fenómenos, ¿no? Donde se da también un alta incertidumbre y que hay una dificultad de predicción. Recordemos, los temas complejos pues, no se pueden predecir. ¿Sí? Como objeto de indagación científica,
el pensamiento sistémico transdisciplinar apoya en el estudio e interpretación del comportamiento autoorganizado, emergente, adaptativo y sobre todo no lineal. Y recuerden, de fenómenos que van desde el mundo físico, biológico y también social. Nosotros, para poder aplicar este pensamiento de sistemas, necesitamos saber que los fenómenos a interpretar tienen características de autoorganización y que esa autoorganización también genera emergencia de nuevos atributos, ¿no? Algo muy, a lo mejor elemental, pero lo podemos ver con el agua, ¿no? Cuando dos moléculas de un gas que es hidrógeno y una de oxígeno se unen, pues emergen nuevas condiciones, nuevos atributos, ¿no? Se forma un líquido que es el agua. Pero aparte de ello, se tiene que ver que son adaptativos y, sobre todo, que no hay una linealidad. ¿Sí? Y recordando que esto sucede en lo físico, que es la fisiosfera, en lo biológico, la biosfera, y lo social, en donde está la conciosfera. Pues sería todo de mi parte. Muchas gracias.